A ver, ¿nos conectamos? ¿Es hora? Sí. Bueno, muy buenas tardes. Soy el ingeniero William Melchor, ponente del curso taller Especialización en Estructuras de Edificaciones, y vamos a dar inicio a la sesión número 2. Bueno, para recordar un poquito, en la sesión número 1 vimos bastante el tema ya teórico, se podría decir, pero todos esos temitas lo vamos a ir analizando más a fondo cada vez que vayamos avanzando en nuestro proyecto. Este es un curso taller netamente aplicativo a un proyecto específico, entonces vamos a ir tocando estos temitas un poquito más a fondo, ¿ok? No hay ningún problema por ello. Segundo, vamos a esperar, como hicimos la clase pasada, a que yo termine mis 3 horas de que armé mi curso para poder llegar a todos los temas. Pero al final, ustedes, si tenemos preguntas en ese lapso, al final yo voy a hacer las respuestas a las consultas. Pero no va a dejar de lado el tema del grupo que tenemos, ¿no? Como hemos estado trabajando. Y me parece mucho mejor, porque de hecho que algunas consultas no les van a hacer ahorita, tal vez lo van a hacer más adelante, más tarde, mañana, y la van a poder realizar en cualquier momento, cosa que todo el grupo se va a poder enterar, ¿no? Entonces, sigamos trabajando de esa manera, envíen sus consultas por el grupo, yo voy a tratar de ser más específico, buscarle más detalle, ya con más tiempo también, ¿no? Porque tal vez la pregunta que me puedan hacer no tengan la información a la mano y simplemente sea teórico. En cambio, por el grupo de WhatsApp les podría mandar tal vez algún planito, algún detalle más específico y más entendible para ustedes. ¿Ok? Por ese lado podemos trabajar, no hay ningún problema. ¿Ok? Bueno, para iniciar un poquito, todo el proyecto de edificación, si bien es cierto, nace por la fase arquitectónica, para que empiece la fase estructural, primero nos deben pasar el anteproyecto, ¿no? Que no es un proyecto definitivo. Pero antes de ello todavía hay algo más que realizar. Uno es el estudio de mecánica de suelos, ¿no? Nosotros necesitamos ciertos datos que nos debe mandar el informe para nosotros empezar a realizar nuestro proyecto estructural, ¿ok? Entonces les comento un poquito. Estos estudios de suelos normalmente se realizan en todo tipo de edificaciones, pero la municipalidad nos exige a partir de 4 pisos. A partir del 4.º piso recién nos exigen, no menos. Entonces, pero sí nos exigen que en nuestros planos y en nuestras memorias hablemos de ello. Entonces, ¿qué pasaría si necesitamos hacer un proyecto, por ejemplo, de una casa de 3 pisos, ¿no? Y no, y no nos exigen el estudio de suelos. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, la municipalidad nos exige que hagamos un informe. Ese informe simplemente es en base a la experiencia, en el caso de que sea un geotecnista el que lo haga, ¿no? Que podamos contratar, y ese geotenista nos dé el informe y él también tendría que firmar en el plano, ¿no? Poniendo su nombre, ¿no? Firmarían dos, el geotecnista, poniendo los datos del informe, y el ingeniero estructural que va a aprobar estos planos, ¿no? Pero también podría ser uno mismo, sí, ¿no? Si yo digo, yo voy a hacer la estructura, tengo experiencia en suelos, simplemente voy al campo, veo, puedo investigar en páginas de internet como es el SISMIC, ¿no? Es el Centro de Investigación Peruano-Japonés, que tiene bastantes estudios de microzonificación en gran parte del Perú, ¿no? En más que todo ciudades altamente urbanas, ¿no? Podríamos utilizar esa información también, no habría ningún problema. Ya que, más que todo porque estos proyectos, tal vez menores a 4 pisos, no son tan relevantes para que pueda ocasionar un daño tremendo, ¿no? Si es que no se plantea bien un suelo específico, ¿no? Por ejemplo, acá en Lima se conoce gran parte, ¿no? Sabemos que normalmente es zona gravosa, ¿no? Porque fueron estratos de acumulación de cantos rodados, ¿no? Pero, por ejemplo, también sabemos que en el Callao, Villa María del Triunfo, partes de La Molina, son suelos arenosos, ¿no? Caraballo también. Bueno, entonces ahí podríamos también, si sabemos que es un suelo malo, plantear unas bases para ello, ¿no? Pero por ejemplo, si estamos en provincia o estamos en una ciudad nueva, ¿no? Una vez me tocó hacer un proyecto para rústica en el Cusco, pero una ciudad bien alejada, ¿no? En Urubamba. Entonces, el hotel era de 2 pisos como máximo. La posibilidad no nos exigía, pero yo no conocía nada del suelo de esa zona, ¿no? Tampoco podía asumir. Entonces ahí sí decidimos hacer un estudio de suelos, ¿no? Yo podría ir tranquilamente al lugar, hacer una calicata y no hacer todo el informe, simplemente, todo el estudio, simplemente hacer un pequeño informe con una calicata, sí, en base a mi experiencia, ¿no? Eso lo permite la municipalidad. En ese caso tendría que firmar no solamente el plano, sino también en la parte donde dice los datos del estudio de suelos, también se tiene que firmar.
Ahora, ¿podría ser otra persona más que se contrate? ¿Un geotecnista tal vez? Sí, y en ese plano firmaría el geotecnista y firmaría el ingeniero. Si hay un estudio de suelos completo, firmado por el geotecnista, ahí sí ya no sería necesario que firme ya, ¿no? Solamente sería la responsabilidad del ingeniero. ¿Ok? Bueno, sin más preámbulo, espero que tengan eso en consideración. Vamos a dar inicio al curso. Para ello vamos a ver la norma E050, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, veamos un poquito lo que es estudio de suelos. Nosotros, como ingenieros civiles, tenemos la especialidad también de estudiar lo que es la parte de geotecnia, ¿no? Por eso llevamos estudio de suelos 1, suelos 2, tal vez ciertos cursos selectivos con suelos con fines de cimentación, pavimentación, entre otros, ¿no? En este caso vamos a analizar para el tema de suelos con fines de cimentación, ¿ok? Por ejemplo, dice, es el conjunto de exploraciones e investigaciones de campo, ensayos de laboratorio y análisis de gabinete que tienen por objeto estudiar el comportamiento de los suelos y sus respuestas ante las solicitaciones estáticas y dinámicas de una edificación, ¿ok? La norma E050 clasifica al tipo de edificación en base a su sistema estructural y a la cantidad de pisos. Por ejemplo, acá en rojito he puesto, ¿no? Por ejemplo, el sistema pórticos y muros de concreto armado a distancias menores de 10 metros, que es la mayoría de edificaciones. En base al número de pisos vamos a tener diferentes categorías, ¿no? Si es menor o igual que 3, es categoría 3. Si es de 4 a 8 pisos, igual categoría 3. Pero ya si sube de 9 a 12, estaríamos en categoría 2. Y si es mayor a 12, categoría 1. ¿Para qué sirve esto? Para saber o cuántos puntos de investigación vamos a realizar en el terreno. Por ejemplo, si tenemos una vivienda multifamiliar de 10 pisos, estaríamos hablando de la categoría 2, ¿no? Nos iríamos a la categoría 2 y diría 1 por cada 450 metros cuadrados de área techada del primer piso, ¿no? Entonces, si tenemos un terreno pónganse, un terreno de 500 metros cuadrados, ¿ok? Se va a hacer 10 pisos ahí. Entonces, según este dato, tendríamos que hacer una calicata nada más, ¿no? Porque estaríamos 1 por cada 450, tendríamos que hacer una calicata, ¿no? O un punto de investigación, mejor dicho. Si fuese más de 10 pisos, ¿no? 12 pisos, 15 pisos, estaríamos en la clasificación 1, y dice cada 225, ahí tendríamos que hacer 2, según este cuadro. Pero si nos vamos a la parte final, ¿no? Por eso siempre hay las palabras chiquitas, dice, dentro de esta categoría se incluyen las plantas de tratamiento de agua, en las que se considera el lugar de área techada. El área en planta de la misma nunca será menor de 3. Es por eso que normalmente cuando uno manda a cotizar un estudio de suelos o pide un geotecnista, siempre se va a pedir 3 puntos de investigación. ¿Y por qué se piden 3 normal? Porque tenemos que hacer en diferentes puntos del terreno, poder generar un plano de los estratos, ¿no? Eso nos va a dar una mayor referencia de cómo se están comportando los estratos en todo el terreno, ¿no? Ustedes tengan en cuenta que el estrato no siempre va a ser de manera horizontal, puede ser inclinada, vertical, dependiendo de las fallas geológicas que haya transcurrido en todo este tiempo, ¿ok? Entonces siempre cuando hagamos de suelos mínimos son 3 calicatas. ¿Y por qué siempre digo calicatas en los puntos de investigación? Es por la costumbre, ¿no? Porque en Lima sabemos que gran parte de la ciudad es suelo gravoso, ¿no? O sea, cantos rodados, piedra, ¿no? Y arena compacta o grava con arcilla compacta. Entonces nosotros podemos realizar una calicata, ¿no? Que es una excavación que puede ser manual, puede ser con maquinaria, en la cual nosotros podamos investigar los estratos que podamos tener. ¿Ok? Por ejemplo, acá hay una foto donde dice C3, es una calicata que hicimos de 25 metros hace años para la estación de tren, ¿no? Entonces, ahí sí podemos ver todos los estratos del suelo. De hecho, que hay que ver todo el tema de seguridad también, ¿no? Ahí, por ejemplo, ya se sacó todo el entibado, ¿no? Pero ahí la persona bajaba con máscara de oxígeno, ¿no? Con su balón y también con poleas, ¿no? Para ir sacando el material. Bueno, tenemos una tabla 3 donde nos indica qué tipo de suelos podemos hacer para qué ensayos, ¿no? Por ejemplo, si vemos ensayos in situ, es el ensayo SPT, es la imagen que está arriba a la derecha, ¿no? Es un trípode en la cual en base a un martillo se va a ir elevando y va a ir golpeando el piso, ¿no? O mejor dicho, al suelo. En ese caso va a salir el número de golpes en base a la profundidad que llegue. Esos ensayos, por ejemplo, son tipo perforación, ¿no? Y se va a hacer para qué tipo de suelos, para todos los tipos de suelos excepto gravas.
¿entienden? Entonces, por ejemplo, si tenemos en Lima todo el suelo gravoso, el SPT no sería viable, ¿no? ¿Dónde podemos utilizar SPT? En suelos, por ejemplo, en La Molina, Caraballo, en provincia, gran parte de la selva también es el suelo arcilloso, ¿no? En casas de playa, casas de campo, donde el suelo es flexible, podemos utilizar el SPT. ¿Cuánto puede costar? La verdad que es un costo muy elevado. Para ello utilizan otro ensayo como es el DPL, donde está la persona en la parte baja, en la parte del centro. Es un ensayo también que podemos usar para suelos arenosos con limos, ¿no? O suelos arenosos nada más. Y acá dice, no permitida calicata. No se permite calicata simplemente porque el suelo, como es flexible, al hacerlo ya sea manual o con maquinaria, se nos va a venir, se nos va a caer, ¿no? Y podríamos tener algún peligro, ¿no? Más que todo por el trabajador, en este caso el calicatero, ¿no? Y hay varios ensayos más que no son muy comunes en el país, no todas las empresas las realizan, más que todo universidades, institutos que tienen estos equipos, ¿ok? Pero podemos realizarlo. Por ejemplo, ahora si tuviésemos dificultad o tuviésemos un terreno bien amplio para analizar, podríamos utilizar lo que es la refracción sísmica, ¿no? Que son estudios indirectos a través de ondas, nos va, en base a la velocidad con la cual atraviesa los estratos, vamos a poder de manera indirecta conocer qué tipo de material es, ¿no? Esas son diferentes alternativas. Ustedes como civiles deben conocer este tema porque ustedes tienen que recomendar también a la hora de pedir esos estudios de suelos o ustedes mismos también poderlos realizar. ¿Ok? Ahora, ¿y a qué profundidad se hace? ¿No? Me imagino que una calicata, el suelo es bueno, ¿lo hacemos a 1 metro? No, miren, vamos a lo que dice la norma. Primero, hay que saber qué es ciertos parámetros. Por ejemplo, la edificación sin sótano dice P igual al DF más Z. ¿Qué es este DF? Bueno, en una edificación sin sótano es la distancia vertical desde la superficie del terreno hasta el fondo de la cimentación, ¿no? O sea, del nivel de vereda hasta el fondo de cimentación. ¿Quién define ese DF? Es el geotecnista o el ingeniero civil que realiza el estudio de suelos. Hago mi calicata y veo, por ejemplo, que a 1 metro encuentro suelo firme. Entonces, en base a mi experiencia, yo puedo decir que el DF sea a 1 metro. Tal vez encuentro arena o suelo flexible 2 metros y recién a los 2 metros y medio encuentro suelo firme. Ese puede ser mi DF, ¿no? O sea, no es un cálculo, es un dato en base al estudio de suelos, a la geotecnia o a lo que nosotros podamos disponer. Ahora, ¿cuánto es el mínimo que puede valer? Según la norma es 0.80 metros. ¿Qué más? El Z. El Z dice que es 1.5 B. ¿Y qué es el B? Es el ancho de la cimentación prevista de mayor área. Bueno, les explico un poquito. Nosotros en el estudio de suelos, o antes de hacer el estudio de suelos, debemos preguntar qué es lo que se va a ejecutar, ¿no? ¿Qué tipo de edificación? A pesar de que todavía no tenemos a veces ni la arquitectura, ¿no? Pero sí podemos saber qué es lo que se va a realizar. No es lo mismo hacer un estudio de suelos para una casa de 2 pisos o hacer un estudio de suelos para 10 pisos y 2 sótanos. ¿Ok? Eso tenemos que tener en cuenta para poder hacer un buen estudio, ¿no? Entonces, si me dicen, por ejemplo, si es una casa de 5 pisos sin sótano, utilizaría el P, que es igual al DF más Z. Y el Z, como es 1.5B, yo tendría que calcular aproximadamente cuánto podría ser el ancho de mi zapata. Y eso es en base también a mi experiencia. Entonces, algo práctico. Una casa de 5 pisos en un suelo bueno, yo podría decir que mi DF podría ser de 1 metro. Y que mi ancho de zapata tal vez también podría ser de 1 metro. Entonces, si yo calculo mi P, que sería 1 metro más 1 por 1.5, sería P igual a 2.5. Entonces, mi P, que es mi profundidad de cimentación a la cual voy a estudiar, tendría que ser a 2 metros y medio. ¿Entienden? Pero veamos un dato más. Dice, en ningún caso ese P será menor de 3 metros. Ah, tengan cuidado. Entonces, ustedes pueden proponer datos, pero el Reglamento Nacional de Edificaciones en la E050 dice que mínimo 3 metros de profundidad. Siempre. Podría ser más claro, ¿no? Yo puedo decir, bueno, voy a hacer en Caraballo. Yo sé que el suelo ahí es malo. Tal vez pueda encontrar suelo firme a 2 metros. Mi DF que sea 2. Y mi Z voy a hacer columnas cada cercanas, por eso es que mi zapata va a ser chica. Podría ser también de 1 metro.
Entonces sería 2 más 1.5 por 1, sería 3 metros y medio, ¿no? Esa sería mi profundidad de cimentación. Ahora, si dijera en Caraballo, pero voy a hacerlo con áreas abiertas, ¿no? Donde tenga que colocar columnas cada 5 metros o cada 6 metros, tal vez mi zapata sea de 2 metros, mi ancho. Ahí estaríamos hablando de 2 más 2 por 1.5, ¿no? Sería 3, 5 metros de profundidad. Pero en la realidad, la verdad que nadie hace eso, ¿no? Como la norma dice mínimo 3, todo el mundo hace 3 metros. Bueno, y si tuviésemos con sótano, bueno, hay un H adicional, ¿no? Ese H es del nivel del último piso del sótano hacia la vereda, ¿no? Bueno, propia lógica, ¿no? Simplemente baja la altura. Y si fuese con platea de cimentación, supongamos que fuese una casa de playa, ¿no? Igual, mi casa de playa, mi DF va a ser el fondo de la losa más el Z. Ese Z igual va a tener que ser 1.5 el ancho más corto, ¿no? Entonces, recomendaciones. Antes de hacer un estudio de suelo, siempre preguntar qué proyecto se va a realizar, ¿no? Cuántos pisos, qué sistema estructural quiere más o menos el cliente está tanteando, cuántos sótanos se van a realizar. Y bueno, y antes de ello también ir buscando información, ¿no? Como le dije, de otros lugares, del SISMIC, por ejemplo, para saber qué estudio vamos a realizar. Por ejemplo, si me dicen, tiene que hacerlo en Santa Rosa, por Ancón. Me pasó una vez. Yo dije, Ancón, suelo arenoso. Hice mi cotización simplemente con esa idea en realizar un SPT o un DPL, como manda la norma, ¿no? Y bueno, cotizo, después empiezo a investigar en el SISMI y me parece que el suelo era rocoso. O sea, no era ni siquiera gravoso, era rocoso, ¿no? Busqué en el Maps y me parecía raro porque se veía, ¿no? Con las fotos en las calles, arena. Dije, ¿se habrán confundido? ¿Habrá pasado algo? Bueno, no arriesgué, dije, voy a hacer primero, voy a mandar un calicatero a verificarlo, ¿no? Fueron al lugar y ciertamente encontraron arena 50 centímetros y después toda zona rocosa. Entonces, esa investigación previa me ayudó a que yo no gastara mis equipos y todo para realizar un estudio que no iba a poder, ¿no? Iba a malograr más bien los equipos tanto del SPT o el TPL se iban a dañar, ¿ok? Y bueno, el informe del estudio de mecánica de suelos es un informe variable que depende de cada profesional, pero va a tener lo básico, ¿no? Generalidades, qué es lo que se va a plantear como proyecto, ¿no? La ubicación, propietario, un planito de ubicación, si hay planos geológicos de la zona, mucho mejor, si hay estratificación, también. Hay que hablar del tema de la geología regional o la geología local, dinámicas externas o internas que puedan ver en la zona, como puede ser deslizamiento de material, tal vez cerros u otros factores geológicos que tengamos que tener en cuenta. Ese informe va a estar complementado con primero los ensayos de suelos. Esos ensayos los podemos hacer en cualquier laboratorio. La norma no nos exige que sea en una universidad o en una empresa geotenista certificada en la INACAL, ¿no? La INACAL es el Instituto Nacional de la Calidad. Entonces, acá en Lima no hay muchos, en realidad hay dos. Para el tema público, por ejemplo, para el Estado, sí me han solicitado que mis ensayos laboratorios estén certificados por una empresa, ¿no? Que esté inscrita en INACAL. ¿Okay? Pero para la municipalidad, ¿no? Para proyectos inmobiliarios, puedes realizarlo en cualquier laboratorio. Y existen un montón en el mercado. Si es de una universidad, mucho mejor. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Las universidades o institutos a veces tienen mucha demanda y se pueden demorar más, el costo también es mucho mayor. Entonces, ya depende del cliente y de la seguridad que uno quiera, ¿no? Entonces, se puede realizar en distintos lugares. Con esos ensayos que vamos a sacar, normalmente va a ser el ángulo de fricción y la cohesión, vamos a poder realizar nuestros cálculos para poder obtener nuestra capacidad portante. Ese dato, ¿no? De la capacidad portante, o también llamada presión admisible, es el que vamos a utilizar nosotros para nuestra cimentación, nuestros cálculos, ¿ok? Bueno, también va a estar complementado con los planos, el panel fotográfico que debe identificarse bastante con el perfil estratigráfico, ¿no? No va a ser que me ha pasado que yo he pedido el estudio de suelos y me mandaban, por ejemplo,
un ensayo de laboratorio que me decía un ángulo de fricción 25. Yo sé que ese 25 va a ser un suelo arenoso, por mi experiencia, pero veo la foto y está con gravas. Y dije, qué raro. Y veo el perfil estratigráfico y dice arena arcillosa. O sea, los tres no concordaban, ¿no? Y bueno, lo único que pude decir es que ese estudio de suelos no, para mí no me servía, no me parecía confiable para utilizarlo como datos, ¿no? Preferiría yo mismo al lugar y tomar información. Entonces, también hay que tener cuidado con esto, ¿no? A veces hay empresas inescrupulosas que pueden simplemente engañar al cliente y poner cualquier dato. Entonces, ustedes tienen que tener esa experiencia para darse cuenta también, ¿no? Supongamos que les den un dato malo y ustedes empiecen con eso, ¿quién va a ser responsable? De ese informe vamos a sacar ciertos datos. Como les comenté, la capacidad portante. Segundo, la profundidad de cimentación. Habría que, si tenemos la necesidad de considerar asentamientos diferenciales importantes, supongamos que el suelo sea muy flexible y nosotros planteemos luces mayores, entonces es muy probable que tengamos que considerar vías de conexión, ¿no? También nos va a decir el informe. Si hay napa freática, ¿no? Si el agua a la hora de excavar aparece, ¿no? Habría que ver a qué nivel se encuentra y plantear algún procedimiento que puede ser eh, bombear toda esa agua y retirarlo para justamente poder hacer la zapata, poner una geomembrana y bueno, hay diferentes procedimientos con este tema, ¿no? Y también ver qué tipo de agentes químicos, como pueden ser las sales o sulfatos, puedan dañar a nuestras zapatas que son de concreto, ¿no? El concreto no es algo que pueda resistir todo tipo. Bien, si bien es cierto, aguanta los sismos, cargas, flexión y todo, pero con un agente, por ejemplo, con las sales y sulfatos, en un año la puede destruir, la resquebraja totalmente. Ya con ello ustedes deberían colocar en los planos, ¿no? Qué tipo de cemento utilizar, ¿no? Si es un suelo ligeramente con pocas sales, por ejemplo, Carabalí o zonas donde hubo ríos o chacra, utilizar cemento tal vez tipo 2 o IP. Y si es un suelo recontra dañino, por ejemplo, en las casas de playa, ¿no? Chorrillos, por ejemplo, utilizar cemento tipo 5, ¿no? Porque son más resistentes a los sulfatos. Bueno, toda esa información hay que sacarlo porque también debemos colocarlo en nuestros planos. El peso específico del suelo también es un dato que nos va a interesar, ya que, por ejemplo, el ingeniero que hace la geotecnia nos puede indicar una capacidad portante de 3, pero tengan en cuenta esto, ese valor que nos dan no es en base a un tipo de suelo específico. Eso bastantes ingenieros a veces me llaman, o clientes, me dicen, ingeniero, mi suelo acá es bueno, tiene capacidad portante 3, o tiene capacidad portante 4, de frente, sí, sin más preámbulo. Y yo le digo que sí, ¿cómo lo he calculado? Y no, me dice, así es toda la zona de acá. No, miren, cuando hacen el cálculo de la capacidad portante, ese valor va a depender de varios factores. Depende del ángulo de fricción, que es el ensayo que sale del laboratorio, pero también va a depender del peso específico del suelo, o sea, de la densidad. Y va a depender del ancho que nosotros planteemos y de la profundidad también, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Si yo tengo un suelo en cualquier lugar, supongamos que en Lince, y escojo una profundidad de cimentación a 1 metro, ¿ok? A 1 metro. Y calculo con un ancho de zapata también a 1 metro. Supongamos que mi capacidad portante me bote 2. Supongamos, ¿no? Cuando yo haga mi cálculo estructural y haga luces grandes y pesos enormes, utilizar esa capacidad portante 2 es muy probable que me bote zapatas enormes. Entonces yo también puedo replantear estos cálculos. Sigo manteniendo el ángulo de fricción, sigo manteniendo el peso unitario del suelo, pero simplemente digo que voy a utilizar un ancho de zapata no de 1, sino justamente como tenía 2, voy a utilizar un intermedio de 1,5. Y mi DF no va a ser a 1, por más que el suelo a 1 metro esté bien, no, yo quiero hacerlo a 1,5 metros, porque mientras más profundo, mejora la capacidad portante. Entonces, replanteo esos datos y esa capacidad portante ya no sería de 2, podría ser de 3, hasta 3,5 metros de capacidad. Entonces, tengan en cuenta esto a futuro, ¿no? No solamente los datos que lo dan tienen que usarlo al 100%. Justamente en unos reglones que ponen en sus resúmenes se dice, ¿no? Estos datos pueden variar en base a que el ingeniero estructural
lo vea necesario, ¿ok? Entonces, no se cierren con esa información al 100%. Y el último dato que también nos interesa son los parámetros sismorresistentes, que justamente es lo que vamos a hablar con mayor amplitud, porque ya es parte de nuestro planteamiento estructural, ¿ok? Ya entrando ya para el análisis estructural, vamos a hablar de estos temas: la cortante basal y los parámetros sismorresistentes. ¿Qué es la cortante basal? Bueno, en sí es una fuerza de reacción que normalmente se va a presentar debido a las fuerzas horizontales. Esas pueden ser de viento, de sismo, ¿no? Para nosotros, en nuestro curso, vamos a hablar sobre esta fuerza horizontal de sismo, ¿ok? Y la vamos a denominar con una letra B, ¿ok? La B chica, ¿no? Letra V. Esa cortante basal va a depender de ciertos factores, principalmente de su peso. Miren acá en la parte donde están los gráficos, dice B es igual al sux, el famoso sux, entre R multiplicado por P. ¿Qué son cada uno de ellos? Bueno, el Z es la zona, o sea, dependiendo de dónde ocurra el sismo, o dónde, mejor dicho, dónde esté ubicado tu edificación. El U, el uso que le demos, ya sea para viviendas, hoteles, colegios, etcétera. El S va a depender del tipo de suelo, ¿ok? El C, la clasificación sísmica. El R es el sistema estructural que nosotros vamos a plantear, ¿no? Que puede ser, como ya hemos hablado, de albañilería o pórticos. Y bueno, y el factor importante es el P, ¿no? El peso del edificio. ¿Qué quiere decir con esto? Si nosotros tenemos una edificación de un mismo uso, en una misma ubicación, del mismo tipo de suelo, y el mismo sistema estructural, la única variable va a ser el peso, ¿no? O sea, mientras más alto o más área techada tengamos en la edificación, más fuerte va a ser la cortante basal, ¿no? Y esta cortante basal es con la que nosotros vamos a diseñar toda nuestra estructura. Entonces veamos cada uno de esos parámetros, ¿ok? Como les decía, el primer factor es el factor de zona, ¿no? El Z. Dice que el territorio nacional se considera dividido en 4 zonas, como se muestra en la figura. La zona 4 con 0.45, que es toda la zona roja de la costa, ¿no? Estamos incluyendo gran parte de Lima, todo Ica, Piura, ¿no? Lambayeque, parte de Arequipa, Tacna. La zona amarilla es la zona 3 de 0.35, la zona 2 0.25, gran parte de la sierra y la selva, y la zona 1, que estamos hablando, Madre de Dios y gran parte de Loreto, 0.1. ¿Qué significa esto? Que el peligro sísmico va a estar mucho más pegado a la costa, justamente por el anillo de fuego, ¿no? Es en el choque de las placas tectónicas es donde normalmente nacen los terremotos, ¿ok? Entonces, un terremoto que nazca en las playas de Lima, por ejemplo, ¿no? Se va a sentir de 1 grado, tal vez de 7 grados, pero ya cuando vaya cruzando la sierra va a llegar con menor intensidad. Esta zonificación, bueno, ha sido una propuesta en base a la distribución espacial de la sismicidad observada en años anteriores, ¿no? Se ha ido actualizando cada vez que se ha tenido mayores registros, ¿ok? A cada zona se le asigna un factor Z, ¿no? Este factor interpreta como la aceleración máxima horizontal en el suelo rígido con una probabilidad del 10% de ser excedida en 10 años. El factor Z se expresa como una fracción de la aceleración de la gravedad, 0.45 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Okay. Entonces, si nosotros queremos hacer un proyecto en Lima, utilizamos el factor zona 4, el factor sería 0.45, ¿no? Si queremos hacer en la parte de la sierra, en la zona 2, utilizamos 0.25, ¿no? O sea, el sismo el factor de sismo va a ser el doble, ¿no? Si fijamos una casa en la zona 4 que en la zona 2, ¿no? Y 4 veces más que en la zona 1. Y el factor de uso U, o categorías que le da la norma, vamos a tener 4 categorías. La A de edificaciones esenciales, ¿ok? Estas esenciales van a estar distribuidas en 2 categorías aparte. La A1, que es establecimiento de salud, del sector salud, ¿no? Públicos o privados, estamos hablando de clínicas, ¿no? Hospitales. Del segundo y tercer nivel, el Ministerio de Salud tiene su propia normativa adicional a ello, ¿no? Donde identifica, dependiendo del servicio que se le dé a las personas, se le va a dar una categoría, ya sea primer, segundo o tercer nivel, ¿no? Y cuando hablan de ver nota 1, normalmente se van a dirigir a que ese tipo de edificaciones van a requerir aisladores sísmicos,
¿no? Ya están obligando, como dije, hay una norma E031. No es parte del curso, pero más adelante es muy probable que ustedes tengan que también aprenderlo, porque estamos en un país sísmico y el futuro es ello, ¿no? Aisladores, disipadores, entre otros. El A2 ya son edificaciones esenciales, como las que no están en el A1, por ejemplo, porque hay sectores de salud, ¿no? O establecimientos que no están en esa categoría, van a estar acá en el A2. Los aeropuertos, los puertos, locales municipales, centrales de comunicaciones, ¿no? Tenemos también reservorios, instalaciones de generación y transformación de electricidad, plantas de tratamiento de agua, edificaciones cuyo colapso puede representar un riesgo adicional, tales como grandes hornos o fábricas, ¿no? También tenemos edificios que almacenan archivos e información esencial del Estado, ¿ok? En la clasificación B tenemos donde se va a acumular gran cantidad de personas, como pueden ser los cines, teatros, estadios, coliseos, centros comerciales, terminales, entre otros, ¿no? También se consideran depósitos de granos y otros almacenes importantes para el abastecimiento. A ver, en la categoría A tenemos un factor U de 1.5, ¿ok? Y en la categoría B 1.3, ¿no? Es un factor 1 que normalmente se le da a las edificaciones comunes, ¿no? Como son viviendas, oficinas. Si estas edificaciones fallan, no acarrearían peligros adicionales, ¿no? Como incendios o fugas contaminantes, ¿no? Por eso es que solamente se organiza un factor 1. O sea, si diseñamos simplemente un colegio, ¿no? Un colegio de un pabellón, ese pabellón va a tener 50% veces más la cortante basal que de una vivienda, ¿no? Ese es el factor. Tenemos también la categoría D de edificaciones temporales, que son construcciones provisionales para depósitos, casetas y otras similares, ¿no? Dice, en estas edificaciones deberá proveerse resistencia y rigidez adecuada para acciones laterales a criterio del proyectista, ¿no? Como ya sabemos que la probabilidad del sismo que ocurra es un 10%, ¿no? Es por ello que ya como proyectista uno puede tal vez no depender de ese cálculo, ¿no? Simplemente de ciertas cargas simples de resistencia y rigidez nada más. Tenemos el factor de amplificación del suelo, ¿no? Es importante, el suelo afecta al sismo, ¿no? Se amplifica. Cuando el suelo es muy flexible o muy blando, el sismo se amplifica. Justamente por eso acá tenemos esas tablitas. Ahora, también hay un estudio de microzonificación que lo ha realizado también el SISMI, como les comenté, donde por ejemplo acá en Lima ya se indica qué zonas tenemos suelo tipo S1, S2, S3, hasta S4, ¿no? Que es la zona roja, que es prácticamente la zona que puede ser inundable. En la tabla 2 son parámetros que se van a calcular para estratos a partir de 30 metros, ¿no? Necesitamos otros equipos, ver las ondas que van a atravesar y con ello verificar qué tipo de suelo o qué tipo de perfil pertenece. ¿Okay? Nosotros normalmente vamos a depender del estudio del suelo, justamente el que nos va a indicar qué tipo de suelo está perteneciendo. Hablando en experiencias, normalmente un suelo S1, que es un suelo bueno, estamos hablando de suelos rígidos que podrían estar entre 5 kilogramos por centímetro cuadrado hasta 8, ¿no? Es un suelo bueno. Un S0 es un suelo rocoso ya, ¿no? Estamos hablando de 10 para arriba o de 8 para arriba. Suelo 2 es un suelo intermedio, gran parte de Lima, estamos hablando de entre 3 y 4. Y un suelo 3 es un suelo blando, ¿no? Suelos arenosos, ¿ok? Por ejemplo, ahí ven ya los colores, ¿no? Gran parte de Lima es verde, ¿no? Estamos hablando de un suelo rígido. Entonces, ahí podemos tener cierta información. Y con ello lo que podemos sacar son los periodos. También va a depender del tipo de suelo, ¿no? Tenemos dos periodos, el TP y el TL. Ahorita lo vamos a chequear, pero, por ejemplo, si estamos en Lima, estaríamos en la zona Z4. Si estamos en el distrito, por ejemplo, de Cercado de Lima, dice S1. Entonces, nuestro S que vamos a usar, nuestro factor S, va a ser 1, ¿no? Z4 y S1 va a ser 1. Si estuviésemos en el Callao, S2, entonces este S2 con el Z4 sería 1,05 nuestro factor S, ¿ok? Y igualmente acá, ¿no? Si es S2 vamos a tener nuestros parámetros, ¿no? El TP sería 0.6 y el TL 2, ¿no? Si fuese un suelo intermedio, ¿no? Un suelo S2. El factor de amplificación sísmica, la letra C, dice, de acuerdo a las características del sitio, se define el factor de amplificación sísmica por las siguientes expresiones. T menor igual
menor que TP. El T es el periodo de vibración natural del cuerpo, de la edificación. Toda edificación va a presentar una masa debido a su propio peso, ya sea por la carga viva, la muerte, su propio peso. Y el K es la rigidez, ¿no? La resistencia que va a oponer al movimiento. Entonces, simplemente el mismo hecho de existir va a tener un periodo de vibración, una oscilación, ¿no? de ciclos, ¿no? Que va a tardar en llegar. Mientras más largo sea la oscilación, quiere decir que es mayor flexible, ¿no? Mayor elasticidad para dar un ciclo, ¿no? Y mientras más rígido, bueno, es mucho menor, ¿no? Eso lo vamos a ver justamente en el tema de análisis modal, ¿no? Los modos de vibración, ¿ok? Vamos a tener que existen tres tipos de modos. El modo en X, en Y y en Z, ¿ok? Dos de traslación y uno de rotación. Bueno, este periodo se tiene que comparar con el periodo del suelo, justamente lo que estábamos viendo en el anterior. Acá está el TP y el TL. Y se va a formar una gráfica, como aparece acá en la imagen derecha, ¿no? Esta gráfica es la gráfica de la pseudoaceleración con el periodo, ¿ok? Eso lo vamos a ver también en el análisis sísmico, ¿no? Son fórmulas que vamos a aplicar directamente a nuestro espectro de diseño, ¿no? A nuestro sismo, ¿ok? Este coeficiente se interpreta como el factor de amplificación de la aceleración estructural respecto a la aceleración en el suelo, ¿ok? Eso es lo que nos quiere decir. Y bueno, va a ser 2.5, ¿no? Al inicio, siempre va a ser al inicio 2.5 y de ahí va a ir decayendo, ¿no? Dependiendo en el rango que se encuentre en nuestro periodo. Ahora, este periodo normal depende también de la altura de la edificación. Antes en la norma nos especificaba si, por ejemplo, era un sistema porticado, dividías la altura entre 25 y tenías el periodo. Si era un sistema de bañería, entre 45, no sé, no me equivoco, y tenías el periodo. Pero eso era porque antes no habían estos softwares, ¿no? Que tenemos ahora, que pueden calcular estos periodos de vibración rápidamente. Entonces, nosotros para calcular el periodo vamos a utilizar el ETAPS. No lo vamos a hacer de manera manual, ¿no? No lo recomiendo. Con el ETAPS tenemos un periodo más real. Y lo que vamos a ver es que vamos a tener unos datos o unos parámetros fijos. Por ejemplo, un periodo de vibración debe estar oscilando entre el número de pisos entre 10. ¿Ok? O sea, si tengo 10 pisos, mi periodo debe estar más o menos en un segundo, ¿no? Un segundo que tiene que tardar en dar un ciclo, ¿no? De vibración. ¿Ok? Tenemos, si tenemos un edificio de 5 pisos, sería 0.5. Ahora, supongamos, esa es nuestra referencia. Si fuese mayor, quiere decir que hay mayor flexibilidad. Y si es menor, quiere decir que es más rígido, ¿no? En base a eso vamos a analizar un poquito. Vamos a hacer un ejemplo práctico para que lo puedan tener todo esto caliente, ¿ok? Antes de empezar así ya en la siguiente clase nuestro diseño. Ya tenemos el Z, ¿no? Que es la ubicación, el uso, el C, la amplificación sísmica, el S, dependiendo del tipo de suelo, y acá va a haber un factor de reducción. Este factor de reducción va a depender del tipo de sistema estructural que nosotros escojamos, ¿no? Que nosotros planteemos como nuestra estructuración inicial, ¿ok? O sea, si decimos que vamos a hacer un pórtico, este pórtico es el factor de reducción es 8. Si es dual, es 7. Si es de muros estructurales, 6. Si es de ductilidad limitada, 4. Si es de bañería confinada, 3. Y ahí tenemos otros, ¿no? Si es de madera, 7. Si es de acero, también tenemos estos coeficientes de reducción. Ahora, ¿y cómo nos podemos dar cuenta, ingeniero? O sea, ¿yo cómo sé cuándo es una estructura dual, cuándo es muros estructurales? Bueno, por suerte la norma nos indica ciertos porcentajes que van a absorber dependiendo del tipo de sistema estructural. Por ejemplo, acá en el cuadrito podemos ver, ¿no? El porcentaje de cortantes en columnas. Entre el 80 y el 100%, si las absorben las columnas, va a ser un sistema porticado. ¿Qué quiere decir? Yo podría tener una plaquita por ahí en mi edificación, pero esa plaquita solamente me absorba como máximo un 20%. Entonces sería un sistema aporticado, ¿no? En el otro extremo, si yo hago puros muros estructurales, pero también tengo columnas de concreto armado, si esas columnas no pasan del 30%, o sea que los muros se consuman entre el 70 y el 100%, se va a considerar un sistema de muros estructurales. Y si ya estamos en el rango, en el medio, estamos ubicando un sistema dual, ¿no? Que es lo que más se recomienda, ¿no? En edificaciones a partir de 5 pisos para arriba, ¿no? Se recomienda un sistema dual porque es más económico y trabaja mucho mejor, ¿ok?
No es obligatorio, pero hay que tenerlo en cuenta para nuestra estructuración siempre. Y bueno, hablemos un poquito de los sistemas. Ya lo hablamos en la clase pasada, pero siempre hay que recalcarlo, ¿no? Un sistema de vialidad confinada va a estar compuesto por todos los muros portantes del edificio deben estar confinados por columnas de confinamiento, ¿no? Y vigas soleras de concreto armado en sus cuatro lados con una longitud menor a 2 veces la altura o 5 metros, ¿no? O sea, si yo tengo 2,5 metros de altura, ¿no? Como máximo mi longitud debe ser de 5 metros, ¿ok? Como máximo, ¿no? Si fuese de 3 metros, no, igual máximo 5 metros. Por lo que se necesitan ser diseñados ante fuerzas perpendiculares a su plano, ¿no? Este tema, el cálculo de unidad confinada, no es parte del curso, ¿no? Eso ya es un tema muy independiente, hay que revisar la norma S070, diseño de columnetas y diseño de vigas soleras, eso ya podría ser para otro curso. Ahora para nuestro proyecto es netamente de concreto armado, ¿no? A ver, ¿qué más dice? El espesor de las columnas de confinamiento y vigas soleras es igual al espesor del muro, ¿no? Bueno, sí, la idea de las columnetas es confinar el muro, ¿no? Pero no es necesario que sea del mismo espesor, ¿ok? Casi siempre sí, porque la idea es que también sean, que no estén saliendo sus pintos, ¿no? Como son columnas. Y a veces el cliente tiene miedo porque piensa que son tan delgadas o tan esbeltas o tan pequeñas que no van a resistir. Pero lo que ellos no entienden es que lo que va a resistir la edificación son los muros de albañilería, ¿no? Para ello hay que tener ciertas consideraciones en el material que vamos a comprar, ¿no? El ladrillo mínimo tiene que ser un ladrillo de quincón, 18 huecos, que son ladrillos industriales con una resistencia de 65 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Son ladrillos que están diseñados justamente para un comportamiento sismorresistente, ¿ok? A veces me dicen, ingeniero, y si en el siguiente piso ponemos pandereta para bajarle el peso, porque mayor peso, mayor fuerza sísmica por la cortante basal. No, ahí lo que estamos haciendo es, si bien es cierto, le estamos bajando el peso, pero le estamos quitando la rigidez, ¿no? ¿Se acuerdan que el periodo es masa sobre rigidez, raíz? O sea, si yo le quito la rigidez, estoy aumentando el periodo. Y quiere decir que se lo estoy haciendo más flexible, ¿ok? Ahora, ¿qué pasaría si ese muro de pandereta se raja en el primer movimiento? Ya en una réplica, ¿no? Como es común, ya ese muro ya no trabajaría y ahí podría hacer colapsar a la edificación, ¿no? Pues ya perdería gran parte de su rigidez. ¿Qué más? El peralte de las columnas de confinamiento permiten el anclaje de refuerzos horizontales de las vigas soleras, claro, la unión más que todo. Se usará refuerzo horizontal en los muros confinados del primer piso. En el primer piso siempre hay que dejar los alambres para poder confinarlos bien, ¿no? Es lo que manda la norma. A veces lo hacen en todos los pisos, pero la norma más que todo habla del primero, ¿ok? Estas varillas tienen que entrar a la columna, ¿no? Tal vez en un plano de detalles les voy a enseñar más, pero tienen que entrar a la columna 12,5 centímetros, ¿no? Si la columna es de 25, tienen que entrar hasta la mitad, ¿no? 12,5. Y de ahí con un ganchito doblar hacia abajo, 10 centímetros. Es lo que manda la norma como mínimo, ¿no? Un gancho de 90 y deben entrar a la columna. Entonces, nuestro curso más que todo se dedica a la estructuración de concreto armado. Vamos a analizar, por ejemplo, el sistema aporticado. Normalmente son empleados en edificios donde no se conoce la distribución de los espacios. Bueno, no es que no se conozcan, sino que el mismo procedimiento constructivo hace de que la tabiquería o la distribución sea al final, ¿no? O sea, yo levanto mis columnas, levanto mis vigas, techo y sigo construyendo, ¿no? Y ya en los primeros pisos que ya están liberados, los encofrados, yo ya puedo empezar a hacer la tabiquería, ¿no? Esta tabiquería sí podría ser de pandereta, ¿no? Porque no le está aportando rigidez a la edificación, al contrario, si le ponemos quincón le va a generar un mayor peso, pero esta tabiquería también tiene que estar confinada con sus columnetas, su viga solera, e independientemente al sistema porticado, ¿no? Con una junta de dilatación. ¿Okay? Eso lo vamos a ver también en detalles en los planos, pero yo creo que sí la tienen claros ahí, ¿no? Su elevada hiperelasticidad y el comportamiento más allá del límite elástico permiten la redistribución de efectos sísmicos y los hace adecuados para resistir fuerzas laterales en edificios altos, ¿no? Un sistema porticado no tiene límites como el del sistema de albañilería, ¿no? La albañilería se recomienda máximo 5. Se puede hacer más, pero habría que hacer análisis de falla en los muros y otros detalles más para comprobarlo, ¿no? Pero se recomienda máximo 5. Pero en el sistema porticado, bueno, el límite es el cielo, ¿no? Podemos hacer la altura que queramos, ¿no? Siempre y cuando cumplamos con toda la resistencia requerida, ¿no? Por compresión, flexión, torsión, entre otros, ¿no?
Sin embargo, su comportamiento se ve afectado por elementos no estructurales y sus grandes deformaciones, ¿no? Como lo estábamos hablando, ¿no? Justamente la tabiquería, ese es uno. Segundo, como es la estructura más flexible que tenemos, ¿no? Esa deformación puede generar mayores esfuerzos a toda la edificación en conjunto. ¿Qué más? Tenemos el sistema de muros de concreto armado, como dije, es el otro lado de la cara, ¿no? Esta edificación son bastante eficientes para resistir fuerzas elevadas en su plano, ¿no? Si se toman precauciones especiales para evitar problemas de falla frágil. Una falla frágil normalmente es cuando la placa es muy corta, ¿no? Hay una relación que dice que es la altura entre la longitud tiene que ser mayor o igual que 2 siempre, ¿ya? Eso también lo vamos a ver en el diseño para evitar una falla frágil. Acuérdense, falla frágil es cuando la estructura colapsa o falla, ¿no? Se raja, se rompe, lo que quieran ustedes, sin avisar, ¿no? Una falla dúctil es una falla donde esta se va a ir deformando poco a poco, ¿no? Nosotros lo vamos a poder ver, apreciar que se está deformando, pero sin llegar a colapsarse, ¿no? O si se colapsa, va a demorar más tiempo, ¿no? Es lo que siempre vamos a buscar en una edificación, la ductilidad. En ocasiones se usan grupos de muros unidos entre sí para formar tubos verticales que pueden comportarse de manera muy eficiente para resistir los efectos sísmicos con ductilidad adecuada, ¿no? Acá lo que estamos hablando, por ejemplo, en las cajas de escaleras, en los ascensores, ¿no? Podemos crear estos muros en C, en U, en L, ¿no? Que van a ayudar bastante, pero también podrían ocasionar torsión a la edificación. Entonces hay que tener también cuidado con ello, ¿no? Y el sistema dual como es la combinación de ambos, ¿no? Es bastante frecuente que en nuestros días la combinación de sistemas a base de muros y pórticos sea lo más usado, ¿no? El problema fundamental de esta combinación es la determinación de la compatibilidad de deformaciones de ambos sistemas al estar sometidos a fuerzas horizontales, ¿no? Ya que su comportamiento aislado es completamente diferente, ¿no? O sea, una columna se comporta totalmente diferente que una placa, ¿no? Y ahora al ser un solo complemento habría que analizar esas deformaciones en base a las fuerzas, ¿no? ¿Puede ser muy eficiente esta combinación de edificios de gran altura? Sí, pues, ¿no? Acá sí, edificios de 10, 20, 30 pisos tranquilamente pueden trabajar muy bien. Los sistemas de muros de utilidad limitada ya tienen varios años en el país aplicándose. El problema fue de que no había muchos estudios o muchas tesis, ¿no? O mucha investigación de cómo se comportaban estos muros en nuestro país. Sí se aplican en otros países donde no tienen el mismo nivel sísmico que tenemos nosotros, ¿no? Pero, por ejemplo, se caracteriza por tener un sistema estructural donde la resistencia sísmica y de cargas de gravedad está dado por muros de concreto armado, de espesores reducidos, estamos hablando desde 7 centímetros, ¿no? O sea, bien reducido, en los que se prescinde de extremos confinados. Acá ya no necesitamos columnas, no necesitamos columnetas, ¿no? Todo es placa, ¿no? Y el refuerzo vertical se dispone en una sola capa, ¿no? Estamos hablando de una sola malla, ¿no? De acero. Con este sistema se puede construir como máximo 8 pisos. Miren, como máximo 8 pisos. Y en esta foto tenemos 3, 6, 9, 12 pisos, ¿no? En la Avenida Brasil empezaron a hacer bastantes estos edificios cuando no se tenía todavía una norma definida. Se utilizaban normas extranjeras, pero que todavía no se aplicaban acá al país, ¿no? Ahora no sabemos cómo se comportarán en un sismo. Habrá que esperar a que este sismo, cuando se manifieste, ver cuáles fueron los errores, ¿no? En este planteamiento. Ahora, actualmente, para las edificaciones nuevas, se plantea como máximo 8 pisos. Y bueno, el SR, vamos a regresar acá, miren, el R estábamos hablando, es el factor de reducción, pero miren, va a depender del IA, ¿no? Que es la irregularidad en altura, ¿no? Una edificación en altura puede tener diferentes irregularidades, por IP, que es la irregularidad en planta, o sea, por la forma, por la geometría. Esto siempre se ha multiplicado por RO. El RO es lo que hemos estado hablando, ¿no? El 8, el 7, el 6, el 5 del concreto armado, ¿no? Este es el RO. Entonces, el IA y el IP, ¿cómo lo sacamos? Bueno, hay algunas IA que podemos verlo simplemente por la geometría, ¿no? Pero hay otras irregularidades que tenemos que hacer cálculos que solamente el ETAF nos puede responder. ¿Ok? Esto lo vamos a ver más a fondo cuando ya hagamos estos análisis, pero tenemos, por ejemplo, irregularidad en masa, en geometría vertical, discontinuidad en sistemas resistentes, ¿no? Pues, por ejemplo, si mi estructura es rígida abajo y arriba se le quita abruptamente la rigidez, ¿no? Se le quita columnas o se le quita algo, o un muro
tal vez, ¿no? Esa discontinuidad, tenemos irregularidad de rigidez de piso blando, por piso débil, si hay extrema irregularidad por resistencia o rigidez también. Estos son en altura. Y en planta, por ejemplo, la irregularidad torsional, que es la más común que vamos a ver, ¿no? Es la que más nos debe preocupar. ¿Ok? Tenemos la irregularidad torsional extrema y también por esquinas entrantes, ¿no? Por ejemplo, edificaciones en L o porque hay unos pozos de luz que nos puedan complicar, lo cual lo hace irregular. Entonces, antes la norma era más sencilla. Te decía, o eres regular o eres irregular. Y le multiplicabas, si eres regular, le multiplicabas por 0.75. Y si eres irregular, por 1. Así nomás, fácil y sencilla. O sea, tú tenías una pequeña irregularidad que tú creías, ya lo consideras irregular. Ahora ya no, ¿no? Ahora la norma, desde el 2016 que se amplió y se hizo más analítico, hemos tenido ya diferentes ahora irregularidades, ¿no? Que pueden valer 0.90, 0.60 al R, ¿no? Entonces, supongamos que tengamos un pórtico, una ecuación de pórtico de concreto armado, el R sería 8. Entonces, si nosotros tenemos una irregularidad por piso blando, tenemos que multiplicarle por 0.75. Y a la vez tenemos una geometría de esquina entrante por 0.9. Entonces, multiplicaríamos 8 por 0.75, sería 6, y por 9, 0.54, ¿no? O 5.4, disculpen. Entonces, ¿se acuerdan que la acordante basal es subs entre R? ¿Qué pasa si yo al R le reduzco? La acordante basal aumenta. ¿Entienden? Ese es el criterio, ¿no? O sea, mientras más irregular sea la edificación, más va a ser la acordante basal con la cual se va a diseñar. Por ende, la estructura va a tener que ser más rígida, ¿no? Acá vemos esta imagen, ¿no? Una estructura regular, ¿no? Le empujan 3 personas, y en la estructura irregular también, pero se les hace más complicado, ¿no? ¿Entienden? Esa es la lógica. Ahora, no todas las edificaciones se pueden hacer regulares, ¿ah? O mejor dicho, irregulares. ¿Ok? Hay ciertas restricciones. Por ejemplo, en el C, que son viviendas, por ejemplo, si estamos en Lima, que es la zona 4, no se permiten irregularidades extremas, ¿no? Entonces habría que analizar ello, ¿no? Si nos saliera esa irregularidad, tendríamos que rigidizarlo más, ¿no? Por ejemplo, si estamos en la zona 1, en la zona de la selva, donde la amplificación sísmica es menor, ¿no? Ahí sí no nos restringen nada prácticamente, ¿no? Ahí sí podríamos hacer cualquier tipo de edificación. Es por ello que, por ejemplo, hay zonas como en Brasil o en Europa, donde podemos tener edificaciones hermosas, ¿no? Con irregularidades así bien llamativas, ¿no? Pero es porque no tienen estos parámetros sismorresistentes que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros no nos podemos dar ese gusto, es lo malo. Prácticamente acá recomendamos lo cuadriculado, ¿no? Y formarle el acabado ya con la fachada, con toda la tecnología que tenemos actualmente, ¿no? De acabados. Entonces, por ejemplo, si tenemos que diseñar un coliseo, no podemos permitir irregularidades extremas. Si, por ejemplo, tenemos un colegio en el A1, si estamos en Lima, no se permiten irregularidades, o sea, ninguna. Es por eso que, si ustedes ven, tanto los colegios como las clínicas son totalmente cuadradas, los pabellones también, ¿no? A veces me pasó un arquitecto, me mandó a diseñar un pabellón de una universidad de 8 pisos, ¿no? Totalmente irregular, ¿no? El arquitecto se había rayado, hizo toda una propuesta bien interesante, se veía bien moderno, ¿no? Tipo eh, estructuras europeas, ¿no? Pero la norma no nos permite. La norma dice claramente, no se permiten irregularidades, ¿no? Y al final tuvimos que hacerlo cuadriculado, ¿no? Que fue lo único. Entonces, regresando a esta diapositiva, ya tenemos estos valores, ¿no? A ver, hagamos un pequeño ejemplo. Si yo tengo una edificación, vamos a poner una vivienda, en Lima, estamos hablando de 0.45, ¿cierto? Si es vivienda, estaríamos hablando por 1, ¿no? Que es el uso. El tipo de suelo, si es suelo intermedio, un suelo bueno, también sería 1. El C, que es el factor de amplificación sísmica, ¿no? Sería 2.5 al inicio, ¿ok? Y el R, estaríamos hablando dependiendo del sistema estructural, ¿ok? Supongamos que sea un sistema porticado, ¿ya? Puede ser de 5 pisos, 8 pisos, no interesa. ¿Cuánto sería ahí? A ver, multipliquemos.
el punto 45 por 1 por 1 por 2.5 entre 8, ¿no? 0.14. 0.14 por el peso de la edificación. Entonces estamos hablando de un 14% del peso de la edificación, ¿no? Ahora, eso más o menos son los porcentajes de constante basal. Siempre vamos a estar por ahí, ¿no? 10%. Mientras mejor sea el suelo, más lejos estemos alejados de la costa, ¿no? Vamos a tener valores menores. Si el suelo es malo, si es una edificación esencial, si estamos en la costa, ¿no? Esos valores van a aumentar. ¿Ok? Entonces ahí nosotros tenemos ya cómo calcular nuestra constante basal, ¿no? Y ya sabemos que depende principalmente del peso de la edificación, ¿no? Y de estos factores. Ahora, pero ¿cuál es el sismo que nosotros vamos a diseñar? Miren, acá nosotros tenemos este R, ¿ok? Tengan en cuenta este R. Un sismo de una demanda podría ser, supongamos, vamos a ponerle 1000. Vamos a ponerle 1000 toneladas, ¿ok? Ese es nuestro sismo que podría provocar una demanda, ¿ok? Pero nuestra fuerza de diseño, esta es la fuerza de sismo. Nuestra fuerza de diseño va a ser esa fuerza de sismo dividido entre el R, justo este factor de reducción. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de un sistema porticado de 8, ¿cuánto va a ser nuestra fuerza de diseño? ¿Ah? Va a ser de 125 toneladas, ¿no? ¿Qué podría pasar ahí? Bien decimos con 1000 y nosotros solamente diseñamos con 125. ¿Colapsa nuestra edificación? ¿Se puede caer? ¿Va a fallar? ¿Qué dicen ustedes? No colapsa. La norma es clara. Se supone que estos parámetros están en la norma y están por algo, ¿no? La norma lo que dice es que una edificación puede sufrir daños, pero no va a colapsar, ¿no? Eso es lo que dice la norma, ¿no? Lo hemos visto en la primera clase, ¿no? En la filosofía que esta representa. Entonces, ¿qué pasa? Lo que dice la norma dice, reduce tu fuerza de diseño. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo va a ocurrir este sismo. ¿Se acuerdan que hablamos que el sismo tiene una incidencia de 10%, ¿no? O sea, tenemos un 90% de que este sismo nunca llegue, ¿no? Habría que ser bien piñas, pero sí, la norma lo dice claramente, ¿no? Entonces, de hecho que estamos en un silencio sísmico, ¿no? Cercano, ¿no? Pero la norma lo que nos indica es que estos 125 que vas a absorber tu diseño, la diferencia la tiene que absorber la estructura misma en base a su ductilidad, ¿ok? En base a la ductilidad de la misma edificación, de la geometría, de la rigidez que nosotros planteemos, esta la debe absorber. Entonces yo cuando escucho, por ejemplo, en la tele o el periódico que dicen, ¿no? La estructura falló porque la fuerza del sismo fue mayor que la cual se diseñó la edificación. Falso, ¿no? Por eso no ha fallado. Porque sí, o sea, siempre la fuerza de diseño que nosotros vamos a calcular siempre va a ser menor que la fuerza de sismo. Siempre, eso es clarísimo, ¿no? Pero por eso no es lo que falla. Lo que falla ya es por la demanda de la ductilidad. Acá vamos a verlo en este cuadrito. Acá, miren. Nuestra fuerza de sismo, supongamos que es la que hemos puesto, ¿no? Acá, 1000 toneladas. Ahí está. Pero nuestra fuerza de diseño, como es un sistema porticado, ¿no? Va a ser de 125. ¿Ok? Entonces, esta fuerza va a generar una gráfica de deformación como cualquier elemento, ¿no? Esta es una curva de capacidad de la edificación. Pero eso nosotros lo hemos visto también en materiales, por ejemplo, el acero, el concreto, ¿no? Que van a presentar unos rangos de zona elástica, que es la parte de acá, ¿no? Zona elástica, y una zona inelástica en esta parte de acá, ¿no? El acero normalmente va a fluir, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Sin deformarse, y después ya va a empezar a fluir. Entonces me dicen, ¿y por qué no se diseña hasta por acá, con la fuerza de diseño? ¿Por qué? Porque estaríamos diseñando una estructura muy rígida, muy robusta, estaríamos hablando tal vez de una edificación tipo búnker, ¿no? Y es lo que no se quiere, para un sismo que no sabemos cuándo va a llegar,
¿entiendes? Ahora, hay casos, por ejemplo, en Arabia Saudita, donde a veces la edificación, si bien es cierto, si se diseña con 125, no va a colapsar, pero el movimiento sísmico que va a generar internamente podría ser que se caigan, por ejemplo, los candelabros, vidrios recontra caros, que son parte del diseño de estas edificaciones, ¿no? Que a veces cuesta mucho más que la misma edificación, ¿no? Entonces, en esos casos, me convendría diseñar con esta fuerza para que no me ocasione ningún daño, ¿no? Ni siquiera el movimiento mínimo, ¿no? Pero estaríamos elevando muchísimo el costo, lo cual no es viable. Económicamente viable no es factible, ¿no? Entonces nosotros vamos a diseñar hasta este punto. Si viene un sismo menor que 125, no le va a pasar nada a la edificación, ¿no? Simplemente va a llegar acá y va a regresar a su forma natural, ¿no? Si seguimos por acá, igualmente, ¿no? O sea, la norma no lo dice, pero si respetamos todos los parámetros que ellas indican, estaríamos aguantando tal vez un sismo de 9 grados, ¿no? Entonces lo ideal es que siempre estemos en esta zona. Pero como no lo indica, es muy probable que esto pueda sobrepasar, ¿no? Y si sobrepasa, ¿qué es lo que va a hacer? Simplemente va a entrar en esta zona y te va a decir, te voy a hacer daño, ¿no? Te voy a fisurar, te voy a generar algunas rótulas plásticas, te voy a, tal vez, fallar algunos elementos, pero no al límite de colapsarlo, ¿ok? ¿Cuándo colapsaría? Ya cuando esta demanda estuviese en la zona de acá, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta ductilidad que nosotros le vamos a dar va a depender, como siempre les digo, de su masa y de su rigidez, ¿no? Nos conviene hacerlo, ¿no? Porque es la división, nos conviene hacerlo menos pesado y hacerlo más rígido, ¿no? Es lo ideal, ¿ok? Entonces, eso es un criterio que tenemos que tener siempre para nuestra propuesta estructural. En la gráfica de acá vemos lo mismo, ¿no? Ya es por el desplazamiento mismo y por la resistencia, ¿no? Igualmente vamos a entrar a una zona elástica, ¿no? Con el factor de reducción, ¿no? Y en esta zona vamos a entrar a la zona inelástica, ¿no? Acá lo que va a depender es del factor de ductilidad de la edificación misma, ¿no? Esa ductilidad va a ser la división entre el desplazamiento máximo, que va a ser permitido, entre el desplazamiento de fluencia, ¿no? Donde empieza a fluir. Entonces, cuando nos pregunten por qué colapsa una edificación, nunca vamos a decir que es porque la fuerza del sismo fue mayor que la fuerza de resistencia de la edificación, ¿no? Eso siempre va a ser verdadero. Lo que va a hacer colapsar la edificación es que la demanda que generó el sismo a la ductilidad de la edificación fue mayor que la ductilidad misma del edificio, ¿no? En teoría, esa es la respuesta correcta. Entonces, una edificación sismo resistente, ¿de qué va a depender? De tres cosas, ¿no? De su rigidez, de su resistencia y de su ductilidad, ¿no? De estos tres factores va a depender nuestro diseño sismo resistente más óptimo posible. Bueno, ahora sí procedemos a hacer casos prácticos de predimensionamiento y después vamos a ver un análisis modal, ¿ok? De una edificación, y más que todo de una edificación irregular, ¿no? Una edificación que va a presentar ángulos en sus ejes, ¿no? Nada de cuadriculado, con muros curvos y entre otros, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante.